Empecemos, señores, con un tema que siempre genera escozor en algunos sectores, felicidad en otros, y también resulta ser un puente para extender su poder hacia otros periodos. Hablamos específicamente de la reforma constitucional. República Dominicana, cuando se menciona reforma constitucional, le entra un cuco a algunos sectores de una forma impresionante. Por ejemplo, el presidente ayer, o más bien el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, anunció que reintroducirá el próximo lunes 5, si mal no anoté el dato, si mal no recuerdo el dato, en el Consejo Económico y Social, en el CES, las mesas que hay allá de discusión distintas. Esta es un tema de transparencia, etcétera. Yo les voy a ser sincero a ustedes. Creo que aquí lo he sostenido en distintas ocasiones. Si el espíritu de la reforma constitucional es la independencia del Poder Judicial, hay una gran contradicción o realmente no hay la necesidad. Porque se ha sostenido, incluso lo reafirmó la Procuradora General de la República, Miriam Germán, que la independencia del Poder Judicial está planteada en la Constitución y en la ley. Está planteada. No es necesaria. Pero además digo que hay una contradicción porque desde el día 1 de esta gestión del presidente Luis Abinader viene repitiendo y viene incluso enarbolando como uno de los valores de su gobierno que esta gestión del Ministerio Público es independiente. Que esta gestión del Ministerio Público es independiente. Entonces, dicho eso, parecería ser que la independencia del Poder Judicial, desde el punto de vista constitucional, no es necesaria. Ahora, sería uno de los caminos más tortuosos y difíciles para esta gestión de gobierno. ¿Por qué sería uno de los caminos más difíciles y más tortuosos? Porque, señores, hay que entender lo siguiente. De esa mesa de discusión del Consejo Económico y Social, del CES, separaron, o sea, de la mesa que estaba, se supone, dispuesta para discutir la reforma constitucional, separó la Fuerza del Pueblo, separó el Partido de la Liberación Dominicana y separó de la misma el Partido Revolucionario Dominicano, las tres principales organizaciones políticas. Pero bueno, vamos a quedarnos en la primera, la Fuerza del Pueblo. El Partido Revolucionario Moderno, el gobierno, por consiguiente, le haría un gran favor a la Fuerza del Pueblo si mantiene la discusión en la reforma constitucional. Y digo que le haría un gran favor porque reivindicaría ante la sociedad un tema que es el principal leitmotiv de la Fuerza del Pueblo, que es la protección a la Constitución de la República Dominicana. Eso lo llevó prácticamente como un eslogan de campaña. Primero, fue lo que empezó a caldear los ánimos cuando todavía quienes hoy conforman la Fuerza del Pueblo estaban en el interior del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, todo eso de una posible reforma constitucional le dio vida a ese movimiento que decía que la Constitución no se negocia, que defendían la Constitución, y se fueron aquí, frente al Congreso de la República Dominicana, a defender la Constitución. Usted puede decir, bueno, fue por interés político, no fue realmente un interés genuino en defender la Carta Magna. Bueno, y esa es otra discusión. Pero de que se agarraron de ahí para armar ese lío que le armaron a la gestión del presidente Danilo Medina. Ahora, sería un ejercicio de coherencia de la Fuerza del Pueblo continuar esa defensa a la Constitución incluso en esta gestión, aunque no los amenace a ellos. Porque algunos dicen que en esa reforma constitucional lo que también se quiere es plantear, o más bien quitar, el 50+1 y que sea con menos votos,
que se elija el presidente de la República Dominicana. Y eso sí sería una amenaza directa, no solamente a la fuerza del pueblo, sino también al Partido de la Liberación Dominicana. Porque hay sectores que sostienen que en este momento al gobierno los números no le dan para retener la presidencia de la República en el 2024, o no le darían. Entonces, dicho esto, el gobierno le estaría dando más vida a la fuerza del pueblo, porque le daría nuevamente una causa para reivindicarse ante la sociedad con algo tan noble como la Constitución Dominicana. Con algo tan noble como la Constitución Dominicana. Entonces, en días pasados, ¿qué comentábamos aquí en este espacio? Comentábamos que si son tan urgentes esos puntos que se están discutiendo en el Consejo Económico y Social, ¿por qué se han prolongado tanto? ¿Por qué han aparecido esos largos periodos donde no se discute nada, donde no hay ni siquiera reunión para iniciar una discusión? Que hay muchas discusiones dentro del CES que ni siquiera se han iniciado. No se ha establecido una metodología mediante la cual se va a trabajar en el tema que le corresponde a cada una de las mesas, que creo que son unas 14 mesas. Ahí está ley de partidos, justicia, muchas, seguridad ciudadana, medio ambiente, etcétera. Hay un rosario de mesas. Entonces, parecería ser que ninguna de esas mesas son determinantes para los problemas que afectan en lo inmediato a la sociedad dominicana. Eso es lo que parecería ser, porque que ya tenemos meses en eso. Y no se ha visto ahí el sentido de urgencia. No se ha visto ahí el sentido de urgencia que se supone debe mover a esos diálogos si es cierto que son determinantes para la sociedad. Entonces, impulsar una reforma constitucional en este momento sería, insisto, darle una nueva herramienta, es decir, ponerle nuevamente unas vitaminas a la fuerza del pueblo para que salgan con el pechito parado, que ya lo hicieron anoche. Ya anoche, entrada ya la noche, 8, 9 de la noche, se expresaron en ese sentido. Entonces, en ese sentido, es vital que el gobierno analice qué es lo que quiere y si vale la pena alimentar a los partidos de oposición con un tema. Por ejemplo, separaron de la mesa esos 3 partidos. El PLD dice que no hay por qué hablar de reforma constitucional. El PRD por igual. La Fuerza del Pueblo sabemos que esa es su lucha. Entonces, se va a abrir un frente o 3 frentes en contra del mismo, el gobierno. Es que hay otra posibilidad que sea la real. ¿Y si resulta que es un divertimento? Si resulta que es un divertimento eso. Algo para entretener. Yo no puedo creer que se esté pensando en el gobierno de esa forma. Yo no puedo creer eso. O sea, que sea para entretener. Quizás para que nos olvidemos de algunos problemas que están afectando de una forma muy drástica a la sociedad dominicana. Porque no hay que hablar ya del precio de las cosas. Porque el precio de las cosas, bueno, eso lo hablamos aquí todos los días y ustedes todos los días lo sienten. En el colmado, en el supermercado, en las farmacias, en todos lados. Bueno, que son factores exógenos, es decir, factores externos al país que están influyendo. Sí, es cierto. Pero resulta que los dominicanos no votaron por Putin, no votaron por Zelensky,
no votaron por Biden, no votaron por la Comunidad Europea, no. Votaron por un gobierno dominicano para que les resuelva sus problemas. Y será a ese gobierno dominicano que los dominicanos le van a pasar esa factura en las próximas elecciones de mayo, sobre todo en las presidenciales. Y usted tiene problemas tan serios como la reforma policial. Es una promesa de gobierno también. Y todo lo que ella implica. Y el presidente habló fuerte cuando asesinaron a los pastores evangélicos. Que va, cueste lo que le cueste. ¿Qué ha pasado con ella? Bueno, está en las mesas del CES. No va para ningún lado entonces. No va para ningún lado. Pero ayer, miembros de los SWAT, DICRIM, tuvieron que intervenir en el sector de Guachupita porque mataron de una forma brutal a un capitán. Tengo la información, se la voy a compartir. Página 6 del periódico El Día. Saludo al amigo Franklin Puello. Más de 30 personas arrestadas ahí en Guachupita. Más de 20 personas arrestadas en Guachupita. La delincuencia. Y unos jóvenes que aparecen en un video haciendo unos disparos al aire. Aquí tengo la información. Me voy a permitir compartir con ustedes por lo menos un párrafo para que estemos en contexto. Unidades tácticas de la Policía Nacional intervinieron desde el pasado miércoles en el populoso sector de Guachupita, luego de que integrantes de una banda enfrentaran a tiros a una patrulla para el pasado lunes. Una banda enfrentó a tiros a la Policía Nacional. Entonces, ahí no solamente ya es que usted tiene la delincuencia, no, es que también tiene una delincuencia que se está situando por encima de las autoridades, que impiden que entren en su territorio y los reciben a balazos. No importa el rango, no importa la cantidad. Los reciben a balazos y matan a un capitán de la Policía Nacional. Entonces, no solamente que son unos delincuentes que pueden asaltar, no que pueden robar, no. Es que matan a miembros de la Policía Nacional. ¿Con eso qué hacen? Se sitúan suprapoder. Eso es algo que debe ser preocupante. Porque solamente los dominicanos vamos a tener que enfrentarnos al alto costo de la vida. No. Vamos a tener que enfrentarnos ahora a la delincuencia. Y no a la delincuencia común, no. A unos carajos que están dispuestos a todo el que se le ponga enfrente, matarlo. Entonces, encima de eso, usted ve cómo la violencia gana terreno y prospera en República Dominicana. Que por otro lado están aquellos hombres asesinando mujeres por motivos. Bueno, no hay ningún motivo para que alguien pierda la vida. Mire cómo ese hombre asesinó a su expareja frente a su hijo, a un niño que se entregó ayer, dicho sea de paso. Entonces, hay unos problemas que están llevando hacia un rincón a la sociedad dominicana y parece ser que el gobierno no se está dando cuenta de eso. Bueno, pero vamos a reformar la Constitución para tener justicia independiente. Cuando lo que urge aquí es la reforma
policial prometida por el gobierno para ver si nosotros de una vez y por todas, primero, tenemos una policía que funcione de verdad, profesional, con un alto nivel, que protege en todo el sentido de la palabra a los ciudadanos, pero sobre todo también que ponga raya a una cantidad de delincuentes que han hecho de las calles su lugar de diversión. No puede ser. No puede ser. Entonces, vamos a enfocarnos en temas esenciales. Vamos a enfocarnos en temas esenciales.